estudiado, ¿verdad? Y bastante, bastante, ¿no es cierto?, repasado en lo que son las conversiones, ¿verdad?, de las unidades de medición. Bueno, aquí lo vamos a aplicar esto, la figura de perímetro y figuras planas. Vamos a empezar a acercarnos al término perímetro a partir de un ejemplo. Un ejemplo de tipo noticioso, ya que sale ahí en ese rectángulo. Dice, lee el siguiente artículo. Rompieron alambradas del cierre perimetral del aeródromo municipal. ¿Ya? Una denuncia en Carabineros por daños a la propiedad privada estampó el Club Aéreo de Pichilemu, luego de descubrir una serie de cortes en las alambradas, instaladas recientemente en el perímetro del aeródromo de esta localidad, el que está siendo sometido a una serie de obras para que las operaciones aéreas se realicen con más seguridad. El hecho quedó al descubierto en horas de la mañana de ayer, y el cuidador Antonio Valenzuela concurrió de inmediato a Carabineros para estampar la denuncia. ¿Ya? ¿Qué significa el título de esta noticia? ¿Qué significa perímetro del aeródromo? Bueno, en este lugar, ¿verdad? Localidad del sur de Chile, ¿no es cierto? Una localidad costera, en un momento dado, el aeródromo del Club Aéreo de Pichilemu, es decir, un aeródromo privado, ¿verdad? La administración de este recinto hace una denuncia porque están ya bastante cansados, ¿verdad?, que les roben la alambrada, los cercos, como aquí pasa constantemente en nuestro caso, ¿no? ¿Verdad? Pasa lo mismo aquí en la zona. Bueno, pero el perímetro. Entonces, Entonces, ¿es el borde del sector? perímetro, ¿Perímetro? claro, ¿ya? Justamente, muchas gracias, maestro. El perímetro, ¿verdad?, es eso, el borde, lo que encierra A. Entonces, por ejemplo, si yo con el cursor, ¿verdad?, con el cursor, ¿no es cierto?, recorro el entorno de esta noticia, ese es el perímetro. Entonces ahí en celeste está como la definición geométrica. El perímetro de una figura es la medida de todo su contorno. ¿Ya? Es la medida de todo su contorno. Por ejemplo, si así este es el contorno de esta definición, ¿verdad? Aquí también tenemos un rectángulo, ¿no es cierto? Bueno, el perímetro, así, bien así, exactamente y atendiendo a la definición, es la medida, en este caso serían centímetros. Recuerden que el perímetro se mide en centímetros, kilómetros, metros, lineales, ¿ya? Claro, porque si uno va a medir el perímetro, es como si lo tomáramos y lo abriéramos, y lo dejáramos ahora convertido en una recta. ¿Mm? Eso sería perímetro, ¿ya? Pero se mide en centímetros lineales, no en centímetros cuadrados ni menos en centímetros cúbicos, ¿ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos de perímetros en figuras regulares e irregulares, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un pentágono, ¿verdad? Un pentágono. Y el perímetro de este pentágono serían 15 centímetros. ¿Por qué motivo? Porque yo puedo acá sumar 5 veces 3, porque cada uno de estos lados mide lo mismo. O si quiero, como sale ahí, multiplicar 5 por 3, 15 centímetros. Estaría malo poner centímetros cuadrados o centímetros cúbicos, porque aquí lo que estoy midiendo es esta línea que está por fuera, el borde, el contorno, como se dijo recién. ¿Ya? Perfecto. Ese es el perímetro. Y acá lo mismo. Perímetro, ¿verdad? Es igual, aquí sería 4 centímetros más 2 centímetros más 4 centímetros más 2 centímetros. Por lo tanto, si yo sumo 4 más 4, 8, más 4 sumado acá, 12. Ya. O también, y adelantando un poco la definición que viene después, ¿verdad? O la fórmula, mejor dicho, yo puedo decir aquí 4 más 2, eso por 2. Claro, yo podría decir aquí 4 más 2, y eso por 2. ¿Por qué? Porque como son dos lados, los lados opuestos son iguales. Entonces, son 2 veces 4, 2 veces 2. Entonces yo puedo decir, y puedo hablar, ¿verdad? 4 más 2, y eso por 2. Eso también me da la fórmula de cálculo del perímetro del rectángulo. El perímetro del rectángulo. Y acá tenemos, ¿verdad?, un perímetro de una figura irregular. Acá no habría fórmula posible, habría que sumar nomás.
6 más 3, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 5, 19 centímetros lineales. Centímetros. Uno cuando dice centímetros nomás se subentiende que es centímetros lineal, ¿ya? Porque es la suma de sus lados. No, el perímetro, muchachos, no se mete con lo de adentro. ¿Ya? La definición de perímetro no tiene que ver con lo de adentro, ¿ya? Con la superficie que encierra. ¿Ya? Y aquí vamos a ir aplicando algunos ejemplos que nos puede servir. Dice, don Juan tiene que cercar un sitio que tiene forma triangular, como que está ahí. Y para ello dispone de un rollo de 200 metros de alambre. Este cierre lo hará pasando 3 corridas de alambre por cada lado. ¿Le casará con lo que tiene? Ya, entonces, ¿no es cierto? El caballero, que puede ser un propietario agrícola, ¿verdad? Tiene un sitio triangular. Ya. Y él lo quiere hacer un cercado. Es decir, ¿no es cierto? Darle una protección, así. Ya. Pero ocurre que necesita 3 corridas. Porque se quiere asegurar, ¿no es cierto? Porque tiene animales y bueno, usted que quiere 3 corridas. Y ocurre que él tiene un rollo de 200 metros. Entonces lo que se necesita saber si con lo que tiene le alcanza o no. Entonces, para determinar la cantidad de alambre necesario para esta tarea, debemos primero saber cuál es la longitud total del contorno del sitio. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Esto a partir sería un triángulo escaleno, ¿ah? Claro, porque, por ejemplo, si colocamos acá las medidas, acá sería 104, 104, acá sería, no, 104 no, ya la embarré, ya vemos. ¿Ya? Ya la embarré ya, pero no es 104, señor. 104 ya. Aquí sería el lado más largo o más grande. ¿Ya? Sería 33, ahí sí. Ya, 33, claro. 43, pongamos el de abajo. ¿Ya? Bueno, igual como queda lo mismo, así un poco. Y acá 28, ya. Ya, siendo purista, habríamos puesto al revés aquí, pero como para el ejercicio matemático da lo mismo. Entonces, sumo y me da 104. Esto. Ya, estaríamos listos. Ah, entonces le alcanza. No, pero es que ojo. El problema no basta con eso. Porque ahí yo calculé el perímetro, lo cual ahí me serviría para una corrida de alambre. Y ocurre que don Juan, ¿verdad? Necesita para 3. Entonces, ¿yo qué es lo que debo hacer? Como ahí sale, multiplico 104 por 3 y eso me da 312 metros. Ya, pues, y don Juan tiene en su bodega un rollo de alambre de 200. Ah, no le alcanzó. Por lo tanto, necesariamente tendrá que comprar más alambre, comprar la diferencia. Se quedó abajo en 112 metros, se le faltó harto. Le faltó harto. ¿Ya? No le alcanzará con el alambre que tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, primero, concepto de perímetro. Saber, ¿verdad?, cuál es el perímetro del predio. Para hacer eso, para calcularlo, ¿verdad?, deberé sumar 28 más 33 más 43. Sumo, me da 104. El problema me dice que en el fondo son 3 veces el perímetro. Entonces sería 104 por 3, resultado 312. Y ahí puedo comparar, ¿verdad? Y descubro, en este caso, que a don Juan no le alcanza. Tiene que comprar más. Ya. Número 2, de segundo ejemplo de perímetro. Al fin Soledad pudo comprar la mesa del comedor. Eligió la mesa Yucatán. Yo no sabía, fíjate, este tipo de mesa con una consola debajo, una superficie debajo, se llama estilo Yucatán. La verdad es que me enteré cuando elegí este ejercicio, de verdad. Y sus medidas son 280 centímetros de largo, ¿ya? Y 90 centímetros de largo, de ancho, ¿ya? Aquí sería 280 de largo y 90 de ancho. El 90 ahí, la otra medida. Ya, entonces, si su madre le regala un forro protector de hule que mide 820 centímetros de perímetro, el forro, ¿le alcanzará para cubrir toda la mesa?
Entonces, para resolver este problema debemos establecer el perímetro de la cubierta de la mesa, es decir, la suma de la longitud de sus lados, ¿ya? Para saber, ¿no es cierto?, si el perímetro del hule que le regaló la mamá le alcanza. Al tratarse de una mesa rectangular, sabemos que 2 lados constituyen su largo y 2 lados su ancho. Entonces lo podemos sacar de 2 formas. Ahí hay una. Decimos 280 más 280 más 90 más 90. Eso me da 740. Pero también, a propósito de seguírselo como adelantando, yo también podría haber dicho 280, ¿ya? Más 90 por 2, ¿ya? Y esto por 2. Ya, y si usted hace ese cálculo, ¿verdad? También me tendría que dar 740, ¿cierto? Entonces, respuesta, a Alicia sí le alcanza el trozo de hule, ¿ya? Porque el trozo de hule, ¿verdad? Que le regaló la mamá, tiene 820 centímetros de perímetro. 820 centímetros de perímetro. Por lo tanto, y el perímetro de la mesa, y más, incluso uno siempre, acuérdense que un forro protector, ¿verdad? Siempre tiene que darle un poquito más de cada lado, ¿verdad? Porque no puede ser justo, tiene que pasarse un poco. Le alcanza, de todas formas le alcanza, ¿ya? Porque mira, o sea, tiene una buena diferencia y serían, ¿no, verdad? 0, 12 más, 12 menos 4, 8, 80 centímetros de huelga, digamos. Huelga es el espacio que se utiliza, ¿verdad? Como para poder moverse. Eso es huelga en este concepto, ¿no? Ya. No, así que le alcanza. Es más, le sobran, como ahí dice, 80 centímetros. O sea, Alicia está tranquila con lo que le regaló la mamá. Puede hacer lo demás. Ya, ahora, tenemos acá, ¿no es cierto?, que para calcular el perímetro de un triángulo se suma el valor de sus 3 lados. En el caso del triángulo equilátero, se multiplica, ¿verdad?, cada lado por 3. ¿Ya? Cada lado por 3. Claro, porque por ejemplo, ya, démosle valores. Yo, por ejemplo, tengo el que está aquí, el que está aquí en el medio es triángulo equilátero, ¿ah? El que está en el medio es triángulo equilátero. Los otros son de otros nombres que aquí los vamos a ver. Ya, mire, primero voy a borrar lo que hice yo mismo. Ya. Entonces, coloquémosle valores. Supongamos que esto sea 8. 8. Ya. Y digo eso nomás, 8. De ese lado. Pero yo sé por definición, ¿verdad?, que un triángulo equilátero, ¿cierto?, los lados son todos iguales. Por eso sería 8, 8, 8. Pregunta, ¿cuánto sería su perímetro ahí? ¿Perímetro cuánto sería? Con esos valores que yo le acabo de dar. ¿Serían 24? 24, muy bien. Porque yo puedo decir, ¿no es cierto?, lado más lado más lado, o también puedo decir lado por 3. Centímetros. ¿Ya? ¿Y ahí lleva algo ahí o no? ¿O así nomás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lleva algún número ahí o no? ¿Esto? En otras palabras, ¿sería centímetros, centímetros cuadrados o centímetros cúbicos? Ya, serían, ¿cómo está ahí? Es centímetro nomás. ¿Ya? Estaría malo, por ejemplo, si pusiéramos esto. Eso sería incorrecto, porque eso implicaría lo de adentro, muchachos. Ya. Y más malo sería si pusiéramos ahí un 3 centímetro cúbico, porque, vele con la cuestión. Más chica. Más malo sería como un 3 ahí porque, ¿no es cierto?, el decir centímetro cúbico implica un cuerpo, implica el volumen de un cuerpo. Y aquí estamos hablando del perímetro de una figura. ¿Ya? Esto es centímetro nomás. Ya, acá en este ejercicio de acá, esto, le voy a colocar un nombre, esto es un triángulo isósceles. Así se llama el triángulo, se los presento. Isósceles. Isósceles. Con tilde en la O.
palabra griega. Ya. Aquí le voy a decir al tiro la principal característica del triángulo isósceles. Ya. El triángulo isósceles, ¿verdad? Tiene un par de lados iguales. En este caso, por ejemplo, los lados, estos lados, son iguales. 3, ¿ves? 3, 3. Y un lado distinto, que sería la base. Ya. Entonces, ¿cómo podemos sacar esto? De dos formas. La primera, la más directa, sumando. Decir, ¿verdad? 3 más 3 más 2. ¿Ya? ¿Cuánto es 3 más 3 más 2? ¿Cuánto es 3 más 3 más 2? 8. 8, ¿no es cierto? Acá, tengo que hacerlo con la más de la suave que puedo para no achicar la diapositiva. Ya. Entonces sería 8 centímetros cuadrados, centímetros cúbicos o centímetros, Centímetro, profe. centímetros nomás. ¿Ya? Y se siente como sonido así como de un riachuelo, hacia una catarata, nos transporta así como a un elemento selvático. Eso. Estoy regando, profe. Oh, se siente bonito, maestro, de verdad. Como que me alegra el espíritu. Pero bien, el hombre está regando ahí y al mismo tiempo siguiendo su clase de matemática. Muy bien, pues maestro, lo felicito. Ya, centímetros nomás. ¿Ya? Claro. Pues recuerden, oiga, si en una pregunta esencial por ahí que me manden con centímetros cuadrados, le voy a poner una cruz con ganas, ¿ya? No, pues, centímetros nomás, porque si es lineal, ¿ya? Lineal. Perfecto. Ahora, entonces, la fórmula. Ya, aquí sería, ¿no es cierto?, como el lado por 3, ¿no? ¿Verdad? Multiplicar el lado por 3 veces por sí mismo, y perfecto. Pero acá también hay una fórmula, da cierta ventaja, pero mejor no tanta. Decir, ¿no, verdad? Ya, decir, ¿no es cierto?, el lado de los que son iguales, a lado que igual, en este caso 3, ¿no es cierto? A más A más A, dos veces A más A, y eso más B. Yo no sé si tiene tanta utilidad esta fórmula, pero para que ustedes sepan que sí existe una fórmula también. Dos veces A más A, ¿ya? Más B. ¿O no? No. Voy a corregir. Para ser preciso aquí. Antes que me pillen que está malo, prefiero yo mismo corregirlo. Ya. Cambiémoslo. Disculpen, chicos. La televisión en vivo tiene estos chascarros. Ya. Ya no importa eso. Ya, tenemos, ¿verdad? No, la fórmula no es esa. Está equivocado. Es 2A más B, ahí sí. Claro, como que 2A más. Es 2A más B. ¿Ya? Esto sí que es lo correcto. 2A más B. ¿Ya? Claro, porque 2A, ya. 3 por 2, 6, más B, 8. Ahí sí. 2A más B, ¿ya? Séparo. Ya, y en este otro no hay ninguna fórmula. No, porque el triángulo escaleno no admite fórmula, solamente sumar nomás. ¿Ya? Sumar. A más B más C. Claro, porque son todos estos lados distintos. Supongamos, por ejemplo, este que es más largo le voy a poner 10, ¿ya? A este le voy a poner, no sé, pues 4, ¿ya? Y a este le voy a poner 8. ¿Ya? Entonces, aquí la única forma que yo tengo de establecer el perímetro, ¿ya? Yo digo 10 más 4 más 8. Sería 22, ¿no? ¿Verdad? Claro, 22, sí, 22. 22 centímetros. Ya, aquí, repito, no hay fórmula. Usted solamente tiene que sumar. Acá puede o sumar, decir A más A más A, 8 más 8 más 8, ¿ya? O decir 3A, 8 por 3. Ya, y acá también puede decir, ¿no es cierto?, sumar sus lados, 3 más 3 más 2, o puedo decir 2A, es decir, 2 3 lado de 3 más B, y me llega 8. ¿Ya? En un ejercicio después más adelante lo vamos a retomar esto. ¿Mm? Lo vamos a retomar. Me quedó feo ahí si quiero. Ahí sí. 2A más B.
Ahí sí me quedó más lindo. ¿Ya? Ahí esa es la fórmula del perímetro del triángulo isósceles, ¿cierto? Y ahí aquí también coloquémosla, sería 3A. 3A. Es decir, 3 veces multiplicar el lado. Y acá no existe, solamente sumar nomás, ¿ya? Ahí sí como más presentable, ¿eh? Bueno, dice ahí triángulo escaleno, cuyos lados miden 9,6, 3,1 y 3,2 respectivamente. Ya. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo yo hago ese cálculo? Entonces, asignémosle valores. Ya, entonces, mide este 9,6, 9,6. Este otro lado mide, pongámosle 3,1. Y este otro lado 3,2. Ya. Entonces acá no me queda otra que sumar. El perímetro acá, si quiero calcularlo, no puedo hacer otra cosa que sumar. No tengo otra posibilidad, ¿ya? Acuérdense, y aquí aplicamos lo que vimos en clases anteriores, ¿verdad? Tengo que, para sumar, ¿no es cierto? Si lo quiero hacer manualmente, colocar las comas y los decimales y las unidades todas alineadas, ¿cierto? 9,6 más 3,2 más 3,1, ¿no es cierto? Y sumo. Entonces, 6 más 2, 8, más 1, 9. 9, coma, de bajita, ¿eh? 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. 15. 15. Por lo tanto, este triángulo, ¿verdad? Tiene 15,9 centímetros. O sea, si aplicamos la técnica del redondeo, ¿verdad? 16. Eso sería un 16. ¿Eh? Y no estaría mal, ¿no? Sé que me pone como respuesta 16 y lo pongo buena. ¿Eh? Porque generalmente acuérdense que a partir de la 15 en adelante uno puede, si quiere, aproximarla. Pero es exactamente te daría eso. Repito, en el triángulo escaleno no queda otra que sumar. No se puede aplicar ninguna fórmula. ¿Ya? Ya. Ya, pues, lúcanse ustedes con la A, con el ejercicio A. No importa el resultado todavía, pero ¿cómo llegamos al ejercicio? Mire, lúcanse. Emocionenme. ¿Cómo llegó al resultado ahí? Puede ser sumando 5,5 tres veces. Ya, O bien. multiplicando 5,5 por 3. Perfecto. Y si yo tengo el tiempo y lo puedo sumar, lo hago. ¿No es cierto? 5, porque va a estar bien. ¿Ya? Acá por tiempo hagámoslo de la segunda forma. Pero muy bien lo que usted dice al comienzo. Si quiero sumo, incluso a lo mejor ni siquiera es tan lento. ¿Ya? Pero hagámoslo multiplicando. ¿Por qué por 3? Porque son iguales, ¿verdad? Entonces, 5 por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. 15, muy bien. Reservo 1. ¿Ya? 3 por 5, 15. 15 más 1, 16. 16. 16. ¿Eh? Con el salto del laja de fondo. ¿Eh? Ya. Entonces, sería acá perímetro, si uno quiere hacerlo formal, súper formal así. Perímetro sería 16,5 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? No, centímetros nomás, Ya, pues si es lateral. ya nos pide ya, ¿eh? Bien. Centímetros nomás, muy bien. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos hecho lista el 1. Perfecto. Ya, pues ya me sorprendieron con el primero. Vamos con el segundo. Lo leo nomás. Dice triángulo isósceles, cuyos dos lados iguales miden 4 centímetros cada uno. Y el otro mide 3,5. Ya. Veamos cómo lo resolvemos. Podría ser 8, 11. Como de ultratumba. Bien.
Ya, ¿cuáles son, no es cierto? Puede ser 4 por 2. De Ya, ahí sumarle 3,5. bien. Ya, o solo sumamos todo, pero hagámoslo así, para cortarlo aunque sea un poquito. Está fácil esto, pero sumamos aunque sea un poquito. Entonces, yo A más multiplico, A ¿ya? más B, que es el ¿Ya? otro ejercicio. Claro, sí. Hagámoslo, ya, de las dos formas, para que nadie me haga puchero. Ya, esta es una, ¿no es cierto? Entonces yo digo 4 por 2, 8. 8. 8 más 3,5, 11,5. 11,5. ¿Ya? Entonces, ve que no sé que yo tengo mala. Ya, 11,5. Ya, perfecto. Ya. Y si lo hacemos de la otra forma, no tiene que dar, muchachos. Igual, yo puedo decir aquí 4, ¿ya? Más 4 más 3,5. Y es lo mismo, ¿ya? Y eso también me tiene que dar 11,5. Si ustedes lo hacen, tiene que darle igual, ¿cierto? 11,5 centímetros. Centímetros, ¿ya? Si de fondo aquí la abreviatura que hicimos es que nos evitamos una suma, pero yo digo que en este caso es una abreviatura entre comillas, porque si usted se fija, aquí yo digo 4 más 4, aquí digo 4 por 2, en el fondo igual estoy haciendo la misma cantidad de operaciones. Por eso usted siempre decida, de verdad, usted siempre tiene esa libertad de decidir si de verdad el atajo es un atajo. Y si ese atajo de verdad, es decir, me ahorro un paso mental, lo hago. Y si no, no, nomás. O por último, supongamos que a usted no le moleste dar más pasos mentales, perfecto. Claro, sí. Es como, no sé, pero usted va de aquí a su casa, camina por un sendero más largo y un sendero más corto. Pero de repente tiene tiempo, quiere ganar aire, orearse un poquito, no sé, tener un espacio de soledad que a veces es bueno, ¿no es cierto? Estar unos minutos solo o sola. ¿Ya? Ah, ¿sabes qué más? ¿Por qué me voy a demorar más? Pero quiero, me voy a ir por el camino más largo, no importa. Porque así llego más relajado, ¿no? ¿Verdad? Ya, pues, al mismo campo. Exactamente lo mismo. Si el camino más largo a usted le da más seguridad, bien, bien, no es nada más. Sí. Siempre esos atajos que yo les doy es en el caso que se necesite, por ejemplo, ganar rapidez. Pero si no es tan urgente, no, nomás. ¿Mm? Ya. Después, reglas generales. El perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces el valor del lado. ¿Ya? Por ejemplo, perímetro 4, valor del lado. En el caso del cuadrado. El perímetro de un rectángulo es igual a la suma de sus dos lados, de sus cuatro lados, perdón. Es igual a la suma de sus cuatro lados. O también se puede calcular sumando el largo más el ancho y luego multiplicando por 2. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, el perímetro del cuadrado sería, la fórmula aquí sería 4a, ¿no es verdad? Sería 4a. 4a. Ya. Y en ese caso, que estamos hablando ahí, sería 4 por 5, ¿no es verdad? 4 por 5. Entonces 4, tal cual, ¿ah? Por 5. Perímetro, 20. ¿Ya? 20. ¿20 qué? 20 centímetros. ¿Ya? O si quiero, 5, 5 más 5, más 5 más 5. Y si ustedes lo hacen, le dan 20 también. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas se puede. Sería también acá 20 centímetros. ¿Ya? Sumar los cuatro lados o decir lado por 4. Ya, y en el de acá, una manera, sume los cuatro lados. Por cierto, aquí usted tendría que decir 5
más 5, ¿ya? Más 3 más 3. 3 más 3. Ya. Entonces acá, perímetro, ¿no es cierto? Sería, en el fondo, sumar sus 4 lados. Por lo tanto, yo digo 5 más 5, 10. 10 más 3, 13. 13 más 3, 16. ¿No es cierto? 16 centímetros. Ya, y eso lo obtuve sumando sus 4 lados. Perfecto, ya. Pero apliquemos el atajo. Repito, a lo mejor es lo mismo, o a lo mejor no nos sirve gran ayuda, o a lo mejor sí, pero eso ya es decisión de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Perímetro igual, ¿no es cierto? A 2 veces largo por ancho. Largo por ancho. ¿Cierto? 2 veces largo por ancho. Y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perímetro es igual a 2, paréntesis. Ahí uno podría poner un por si quisiera, pero al no ir nada es por. Entonces, ¿cuál es el largo? 5 por 3. Ya. Perímetro. Aquí lo estoy haciendo bien desarrollado, pero usted puede saltarse pasos, papá. Lo va haciendo mental si quiere. Sería 2. Y aquí sí coloquémoslo porque es necesario probar un número. Por 15. ¿Por qué por 15? Porque 5 por 3, 15. Perímetro es igual a... ¿Por qué no es distinto? No, aquí está el error. Un momento. Estaba pareciendo raro ya. Claro, no es por, es más. Claro, es más. ¿Ya? Ya, entonces el largo más ancho. Más. Ahí sí. 2 por 16. ¿Ya? 2 por 8, 16. ¿Ya? 2 por 8, 16. ¿Por qué 2 por 8, 16, verdad? Porque 5 por 3, 8. ¿No es cierto? Entonces, 2 por 8, 16. Correcto. 16 centímetros. Ya, entonces, la primera forma, sumo los 4 lados y llego a 16 centímetros. La segunda manera, digo 2 veces largo más ancho. Largo más ancho. Ya, entonces digo perímetro es igual a 2 por 5 más 3. Perímetro es igual a 2 por 8, 16. Y ahí me tiene que dar igual que acá. ¿Cuál de la siguiente forma usted quiere usar? La que sienta mejor. ¿Ya? Si, por ejemplo, es más rápido, solamente suma a un lado, lo hace. ¿Ya? Si puede decir, por ejemplo, 2 por largo más ancho, lo hace. Es por ahí, es más ahí, para no por cómo puse yo. Por eso me está dando distinto. ¿Ya? Largo más ancho por 2. 5 más 3 por 2. 8 por 2, 16. Y ahí me da igual que arriba. ¿Ya? Ya. Una que es su aplicación acá, u otro. Dice, si el perímetro de un cuadrado. Esto es interesante porque tenemos que devolvernos, muchachos. Tenemos que devolvernos. Ya. Si el perímetro de un cuadrado es 16 metros. 16 metros. ¿Cuánto mide su lado? Ya, aquí yo parto de la base que 16 metros es el perímetro, ¿no es cierto? 16 metros. O sea, 4 por sumando 2, todo profe. esto, ¿cómo? O sea, 4 por 4. Ya, entonces, ¿no es cierto? Acá en el fondo tendríamos que dividir el perímetro dividido por el número de lados, ¿no es cierto? Es decir, 4. 4. Y 16 dividido por 4 me da 4. O sea, respuesta, cada lado de ese cuadrado, como usted dice, 4 metros. Perfecto.
¿Ya? ¿Por qué? Porque el perímetro completo es 16. Pero yo sé por definición, ¿verdad?, que el cuadrado tiene lados iguales. Por lo tanto, dividiré 16 por 4. 4 metros. Siempre acá la unidad de medida resultante tiene que ser la misma que el problema me dio en su inicio. ¿Mm? De hecho, siempre en los ejercicios de perímetros, muchachos, son metros nomás, o centímetros nomás, kilómetros. ¿Puede algo tener kilómetros de perímetro? Sí, sí. Uno dice, por ejemplo, el perímetro de una ciudad. Ya, es que imaginariamente, ¿verdad? Fijáramos una... Realmente los perímetros de las ciudades son circulares, ¿eh? Realmente son circulares. Ya. El perímetro de la ciudad de Quillota, por ejemplo. O a lo mejor no circular, por ejemplo, a ver, fijémonos en el perímetro del Quillota histórico, el Quillota de antaño. Sería calle Prat, ¿no? Calle Prat, después por O'Higgins, calle Chacabuco, hasta Bulnes. Avenida Valparaíso no existía, hasta Bulnes. Después de Bulnes, síganme así como mentalmente, ¿eh? Bulnes hasta Yungay, a esa esquina. Después giro hacia el este, Yungay hasta Condel. Y de Condel hasta Prat. Y de Prat hasta O'Higgins. Eso sería el perímetro histórico de Quillota. Porque la Avenida del Paraíso es posterior, ¿verdad? Ah, cuando digo Condel, es el Condel antiguo, no la Avenida Condel actual, ¿eh? Cuando la calle Condel. ¿Mm? Ya, ese es el perímetro histórico de la ciudad de Quillota. Ya, ahí sería una especie así como de cuadrado más un cuadrado más chico, porque no sería un cuadrado perfecto en todo caso. ¿Ya? Todo lo demás, lo de Yungay hacia, por ejemplo, hacia Alberdi, o de la Avenida del Paraíso hacia el río, bueno, como una vez fue el río, ¿ya? Lo que fue, la verdad, en Condel hacia el Open, hacia el Camino Internacional, todo eso es posterior. El perímetro del Quillota histórico es lo que yo señalé, ¿ya? Desde Prat hasta Chacabuco, por O'Higgins, ¿no es cierto? Chacabuco hasta Bulnes, Bulnes hasta Yungay, Yungay hasta Condel, Condel a Prat, y así. Ese sería el Quillota originario. ¿Mm? Yo sé porque yo estaba ahí cuando lo hicieron, no. Ya. Yo, de hecho, yo ayudé a Pedro Valdivia a bajarse el caballo. Así que usted me contesta, ¿no? Ya. Después, las dimensiones de una cancha de básquetbol pueden variar. Ya. El ancho mínimo es de 13 metros y el ancho máximo es de 15 metros. El largo mínimo es de 22 metros y el largo máximo es de 29 metros. ¿Ya? Ahí tenemos al lado, por ejemplo, la imagen de una cancha de básquetbol, que como ahí dice el ejercicio, puede variar. Lo mismo, varios deportes, ¿eh? Te dan el largo mínimo y el largo máximo, el ancho mínimo y el ancho máximo. Por ejemplo, antes se decía que el ancho máximo de una cancha de fútbol era como de 90 a 110 metros, ¿verdad? Algo así. Ya, o de largo era ese. Bueno, entonces puede variar. Ah, y también en su época se decía que los brasileños colocaban siempre sus canchas al máximo, permitido, ¿va? Porque así obligaban a los equipos a correr más y así los cansaban. Bueno, ahora, en el caso del ejemplo que estamos dando ahí, si un jugador debe dar 6 vueltas alrededor de la cancha para entrenar, 6 vueltas alrededor de la cancha de básquetbol, ¿cuántos metros recorre si la cancha tiene dimensiones máximas? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dimensiones máximas. Saber, ¿no es cierto?, cuál sería el perímetro máximo de esta cancha. Ya, entonces, tendríamos que decir 2 por 15 más 29, ¿no, verdad? Porque aquí yo voy a utilizar las dos dimensiones máximas, el ancho máximo y el largo máximo. Entonces, como es un perímetro, yo digo 15 más 29 por 2. ¿Ya? 15 más 29 por 2. Y hagámoslo relativamente rápido, ¿no?
en virtud del tiempo. Entonces yo digo 15 más 29 por Son 2, 40. ¿ya? 15 más 29, ¿verdad? Serían total 44, ¿no es cierto? Por 2, 88. Ya, 88 metros. Ojo, metros. Ya, pero eso, muchachos, eso no me responde el problema. ¿Ya? Porque acuérdense que el jugador tiene que dar 6 vueltas. Entonces, 88 metros, que es verdad, las dimensiones máximas, tendré que multiplicarlo por 6, ¿no es verdad? Porque creo que tengo que sacar aquí. ¿Cuánto recorre si da 6 vueltas a la cancha, tanto en las medidas máximas como en las medidas mínimas? ¿Verdad? Ya, entonces, 88 por 6. ¿Cuánto es eso? Háganlo nomás a manito por ahí. 88 por 6. Ya, entonces, ¿cuánto da? 528 metros. 528. Entonces, si esta joven, ¿no es cierto? Le dijo, ¿sabes qué más? Para que entrenarte mejor, vaya a dar 6 vueltas a la cancha, y la cancha tiene el ancho máximo. Oye, no es menor, ¿eh? La chica o ese chico tiene que recorrer 528 metros. Ya no es tampoco ya. Ya. Veamos ahora con las dimensiones mínimas. Entonces, aplicamos la misma fórmula. 2 por, ¿cuánto sea lo mínimo? 13 más 22, ¿no? ¿Verdad? 13 más 22. Más 22. Entonces, hacemos el cálculo. 13 más 22 por 2. ¿Cuánto me da? Ustedes, Jorge, lo hicieron ya, porque son más ágiles que yo. ¿Ya? 70. Eso. Es 13, ¿cierto? Más 22, 35, ¿no es cierto? Por 2, 70. Muy bien. Aprobado. 70. Ya. Ah, 70, no, no es 70. Es 70 ese paso, muy bien. Pero por 6. Porque a este deportista o a esta deportista, ¿verdad? El entrenador pesado le dijo, da 6 vueltas. Aunque 6 vueltas no es tanto, ¿no es cierto? Para un deportista. Yo no podría dar ni una. Caigo desfallecido, así, ¿eh? Profesor quiso demostrar a su alumno el perímetro y murió en el intento. Y están todos ustedes llorando, ¿sí? Era buen profe, el profe. Bueno, 70 por 6, ¿cuánto es, muchachos? 420. 420. 420. No, fíjense que en todos estos deportes, la diferencia entre un no deportista y un deportista está en la oxigenación, que se más que la resistencia a sí mismo. ¿Sí? El tema de la costumbre aeróbica y anaeróbica, ¿no es cierto? El ir dosificando el oxígeno, que no está acostumbrado a estas cosas, no, que suena a los minutos, está jadeando. ¿Ya? Y lo mismo pasa, increíble, fíjate, con el canto profesional. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, cantar así, tener buena voz, entrar en la casa, que anda a cantar a un recital más o menos larguito. ¿Cómo queda ahí después? Claro, porque ahí está la técnica, muchachos. La técnica de resistencia física, como también la técnica vocal. La cantante, el cantante verdadero, te enseña a respirar mientras canta. Porque si no, no, estás pero agotado en un ratito. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Calculamos, ¿cierto? Los anchos mínimos y máximos, o largo mínimo y máximo, ¿cierto? Tenemos esa cantidad de vueltas que debe quedar este o esta atleta. Ya, ahí tenemos, ¿verdad? Los típicos links. Véanlos, muchachos, en serio, son entretenidos. Ya yo voy siempre, en clase intento ver algunos, de hecho, varios ya pues se los dejo ahí en el grupo WhatsApp o ahora en la clase de de Classroom, ¿ya? Para que ustedes los puedan aprovechar. O ustedes mismos, tal cual. Pues. Cálculo de perímetros de figuras planas, ya. El mismo título de la clase. Y colóquenlo tal cual en el YouTube, igual. Siempre aconsejo, los primeros. Porque generalmente después, cuando va ejemplo hacia abajo, ya te vas derivando a otras cosas que no tienen que ver con la temática directa de la materia. Los primeros que tienen 5 sí tienen que ver. ¿Ya? Y pues no, eso es didáctico. Yo utilizo harto lo del profe Alex, ¿ya? De mexicano, y hay un profe español también, que es bastante, ¿cierto? El hombre
didáctico. Él sí que explica bien, pues, él sí que explica bien, ¿ya? Así que yo siempre lo utilizo para mis clases. Así que hagan con ustedes, tal cual. O si no, ¿verdad? Yo también les puedo ofrecer, ¿no es cierto?, dentro de mi clase esos links. Ya, si se desea, ya, esto sí que no pueden dar ninguna pista porque es de la tarea, con nota, ¿eh? Que me tienen que mandar. Ya, dice, se desea acercar con alambre un terreno rectangular ahora, de 80 metros de largo, ¿ya? Y 120, ¿de dónde? 80 metros de ancho, y 120 metros de largo. Ya, esas son las dimensiones. Aquí, por ejemplo, coloquémoslo acá. Sería aquí 80, en esta toma aérea. De hecho, yo contraté una avioneta para sacarle esta foto para que ustedes puedan ver, ¿eh? Esto lo hice el fin de semana, muchachos. No me querían arrendar la avioneta porque iba sin mascarilla, si me tuve que devolver. Está bien, en todo caso. ¿Ya? Bueno, 80 metros y acá 120 metros. Ya, pero ojo, aquí este tiene su trampita, su hachita que afilar, como digo yo. Si se debe dejar un portón de madera de 3 metros de ancho, ojo con ese dato, ¿cuántos metros de cerca se necesitan? Ya, aquí no habla de varias corridas, habla de una sola. Dice con un alambre, una sola corrida ya. Pero ojo, ya, en una partecita por ahí, una parte, pongamos que sea aquí, hay que dejar un portoncito. Ese portón tiene 3 metros. Ya, entonces, considerando esos datos, el ancho, el largo y lo que importa ahí, el portón de madera, ¿ya? El portón de madera, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros de cerca se necesitan? ¿Les doy un ratito? Pero no me lo pueden decir si, ¿ah? ¿Para que lo piensen? Esto es relevante. Esto. Y esa parte da bastante. Ya, pero parece como si fuera centímetro, pero es metro, 120. Bueno, ahí dice metro también en el problema. Ya, entonces, importante. Aplicar ahí la fórmula para calcular perímetros. Pero también considerar que dentro del problema hay que tomar en cuenta que el dueño del predio, o la dueña del predio, ¿no es cierto? Yo siempre pongo femenino para que no se diga soy machista, ¿no? Quiere colocar un portón de madera ahí. Ya, pues entonces ahí ese dato también es importante. ¿Cuál y por qué? Consultas, dudas. Algo que no se entendió de la materia entera, no solamente la pregunta esencial. Porque el ejemplo de la cancha de tenis, por ejemplo, ¿se entendió? Sí, profe, pero a mí me gustaría hacerle una pequeña consulta dentro del metraje. Sucede que en mis tiempos de colegio, ¿Ya? metro se escribía MT, Sí, con M. sí, MT, correcto. ¿Continúa haciéndolo con M o con MT? Parece que la T se sacó, don Héctor. Porque recuerdo que la semana pasada cuando le mandé la pregunta, le puse MT. Entonces me la va a encontrar mal, la pensé después. Por eso le hago la pregunta. No, está mal, a un 1. Ah, no, esto, no. No, Ya. sí, MT original. Original era MT. Pero Ya. no ahora M, pero no. Ahora es M. Ya, gracias. Son detalles que no, yo no los penalizo, y además, porque además que no estaría malo tampoco. Si en un tiempo fue MT. ¿Ah? Lo mismo, por ejemplo, miren, como uno dice centímetros cúbicos. Ya, originalmente centímetros cúbicos es así, ¿no es cierto? Ese es centímetro cúbico. Sí. Ya, pero es que ahora en varias partes no se escribe así. ¿No? En las botellas, por ejemplo, CC. Esa gente que me han contado que compra cerveza, por ejemplo, como Sí. uno de ustedes, como Víctor, ¿no, verdad? Yo compro jugo nomás. Bueno, sale CC. Esa gente que compra bebida alcohólica, yo no entiendo cómo puede comprar bebida alcohólica. Leche nomás. Horripilante, ¿no es cierto? Bueno, dicen CC. Entonces, un cambio de jerga, pues. Ah, ya. Entonces, no.
Son convenciones. Ya, muchas gracias, Así, profe. sí, maestro, por supuesto. Así que eso. No sé, pues muchachos, quedan 5 minutitos. ¿Qué les parece si hacemos una variante hoy día en la clase? Y como entiendo que lo hacen en la naturaleza, parece de repente, y hacen la pregunta y me la mandan. No es eso. O por lo menos fíjense el plan de acción, sin decirme sí, po. Profe, ¿Sí? ¿va a mandar esto al grupo del curso? Está mandado. Ya, profe, gracias. Sí, está enviado. Lo publicó la tía Lorena un rato atrás. O usted me dice el video de la explicación. Sí, Ah, no, eso tiene que buscarlo en el canal YouTube. ya, profe, gracias. Claro, ahí está en el canal YouTube. Ahí se puede poner un par de días, no es como el tiro, digamos. Pero en este momento, por ese icono me parece que Víctor no está grabando, así que espero que esté pronto. ¿Mm? Pero usted de verdad, miren, a ver, aprovechando estamos aquí en confianza, tal cual, pues sí, no tengo nada comprometido con nosotros, no, menos mal. Entonces, ¿están viendo lo que estoy haciendo yo, no es cierto? Sí, pues tendría que ser así. Si siguen viendo,